por lo menos Es me tocaron tranqui. a mí, estaban todos en ese banco de preguntas, así que Ajá. tenías eso. Por eso fue fácil. Hola, ¿cómo va? Hola a todos. Olis. Hola. Buenas. ¿Cómo andan? Hola, Pedrito. Buenas noches. Buenas. No me acuerdo cuántos íbamos a hacer. Eso, los de IELTS. Creo que como 15 más o menos. Bien. Bueno, esperemos unos minutos más. Dale. ¿Quién falta? La Lucy Costamaña, el Valen, la Tuti. Hola, ¿cómo están? Lucy López. ¿Cómo va, Hola, Olita? Olvita. La Lucy López también, ¿verdad? La Cami. Ajá. La Almendra. Y no sé qué más. El Juanfra. Ah, no, el Juanfra sí está. No, gracias, Fede. Bueno, loco, por lo menos pensé en vos. Qué buena amiga. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Hola. Che, a mí me pusieron que tenía 30 años, pará. Está medio baqueteado. Está medio tirado. Por eso. Y fíjate. Ahí, boludo. Yo te he visto las entradas en el pelo. Igual. No, mejor no digo nada. No, sí. El Juanfra le gana. No, Cali, qué mala. Son para pegarle, boludo. Lo mataron, boludo. 30 le pusieron ahí. ¿Cómo sabes? ¿Pero a dónde están viendo eso? Ah, en el coso que pasamos. Derecho. Supongo que es para un experimento. Experimento. A propósito, claro. Bueno, no, para. Ahí hablo por el. Bueno, no, nosotros grabamos la clase, ¿saben? Dale. Ok. Dale. ¿Alguno de ahí la quiere grabar? Ah, bueno. Pero bueno, no puedo grabar, no, ya. Ahora un momento serio. Ayer enviaba el formulario a mis amigas y me decían, pero no, debe ser re caro eso. O sea, piensan que es muy caro automatizar. Sí, se escucha caro. Sí. Che, ¿qué tema van a dar, digamos, en el curso? La parte de la introducción, relleno inteligente, la EMI da la parte de, ¿cómo era esto? Algunas herramientas. Claro, pero son las más básicas, igual hoy. Tipo, creo que varios pueden saberlas, capaz. No, pero digo en el curso que van a hacer así, tipo entero, que abarca. Ah, Entero. no sé, ¿quieres ganar tu clase? Bueno, lo que dijeron las chicas, varias fórmulas, o sea, enseñar a usar las fórmulas que conocen todos y fórmulas tipo buscar B,
contar sí o no me acuerdo de esas. Y el Juanfra quería él. Bien, algunas funciones y todo lo que era anidar, vamos a ver en mi clase. Y bueno, ¿Qué ya lo vamos a cosa, ver en el Juanfra? segundo. Hacer un nido, literalmente. Nido de Cuando tenemos una función dentro de otra función, pero bueno, No me acuerdo. ya lo vamos a ver en esa clase. No, chicos, traigan paja y vamos a hacer un nido de verdad. No sé qué. No, la parte más avanzada que vimos nosotros en Excel, que daba el tipo, cuando empezaba con macros, tablas dinámicas, nos pareció como mucho para nosotros. Sí, es demasiado. Para mí, eso tal vez, Ah, si sí, vas iba a a hacer preguntar. uno intermedio, un curso Ujú. intermedio, ahí Claro, eso. uno después. Porque ponele, cuando Claro. lo hicimos, para mí era como, o sea, era demasiado, tal vez, no Sí, sé, no, hubiera y sido y como que en una clase nos dio un montón de cosas, ¿se acuerdan? En la clase final. Y como que sí, eso ya, o sea, ni No, yo no me idea. acuerdo Tendría nada que de haber ido más lento. sí, era un montón. Para mí Y fue re largo era el curso. demasiado. Sí. Fueron como, no sé, 12 clases de 2 horas cada Sí, una. fue larguísimo. Pero Bueno, si estábamos al pedo. quieren, Si Nos quieren, vamos salíamos a de la paja. clase. Sí, empecemos. Sí, dale. Bueno, vale. Bueno, primero que nada, les queríamos contar un poquitito cómo va a ser la dinámica del curso, para que tengan una idea previa antes de empezar con la clase de la CARI y de la FE. La idea es hacer 4 clases, que nosotros en un principio habíamos pensado para hacer una por semana, pero ahora IDE nos está proponiendo hacer un poquito más concentrado para que se haga más rápido, pero bueno, les vamos a estar avisando los días. Esta primera clase, como les acabo de decir, la va a dar la Cali con la Emi, después va a dar la segunda clase la Fede, después la tercera la doy yo, después la cuarta la doy yo con la Fede. Después, no. sí, Ok. después, bueno, la duración de una clase está calculada más o menos en 1 hora, así que para que se den una idea, más o menos a las 10 vamos a estar terminando. Eh, y bueno, como recomendación, a medida que vayan haciendo, o sea, vayan viendo lo que van haciendo en este caso la Cali y la Emi, eh, vayan haciéndolo también en su Excel, o sea, como que les van a ir dando tiempo para que puedan ir como replicando las tablas, ir replicando las fórmulas, las funciones, así que nada, a nivel de consejo que vayan viendo eso. Pero bueno, me parece que ya estamos para empezar. El Maxi hizo una Eh, pregunta en el chat de qué días iban a hacer la clase. en un Eh, principio habíamos dicho hacer todos los jueves, o sea, sería este jueves, el jueves que viene y así, seguir hasta completar las 4 clases, pero por ahí se va a hacer muy largo si lo hacemos de esa forma. Entonces, la Marti recién nos contó que podemos por ahí comprimirlo y hacerlo más cortito, de hacer 2 clases en una semana o algo así. Así que la vamos a estar avisando. Bueno, Bien, ahora a sí ver. ya. Yo voy a presentar pantalla. Igual, lo ideal es que vayan teniendo, como dijo el Juanfra, el Excel al costado. Yo lo que hacía cuando hice el curso este era dividir la pantalla, mitad pantalla el Meet y la otra mitad el Excel. Y bueno, a ver, primero que todo, capaz mi Excel es un poco distinto al que tengan ustedes con la versión. Pero bueno, más o menos lo que buscamos, o sea, en esta clase está casi todo igual, así que tranqui con eso. Bueno, para empezar, creo que esto la mayoría ya lo sabe, que es la parte de la introducción. Primero es como mostrar, digamos, lo que está en el Excel, digamos. Esta es la hoja de cálculo que vamos a usar casi siempre. Aún así hay otras vistas que son para imprimir o recortar, pero bueno, más que todo nos vamos a centrar en la principal. Vemos que tenemos, bueno, columnas y filas, y en cada cuadradito que le llamamos celda es donde nos vamos a ir ubicando y bueno, se van a ver tipo en dónde están ubicándose con las letras y los números. En esta parte de introducción, bueno, vemos las partes que tenemos en el Excel.
En esta parte tenemos como lo básico para ajustar el texto, ya sea la letra, los bordes de las tablas, copiar, pegados especiales, que seguro vamos a ver algunos. Y bueno, eso. Después está en la parte de insertar, que después vamos a ver para los gráficos, tabla, insertar imágenes, etc. Luego tenemos el diseño de página, que también se usa como para la parte de imprimir. Después están, bueno, las fórmulas, bueno, los datos, que hoy creo que la EMI da la parte de filtro, que bueno, acá va a estar. Después tenemos la parte de, bueno, esto ya es como demasiado, que la parte de proteger la hoja, y bueno, y las vistas que tiene Excel. También, bueno, para empezar iba como a hacer lo más básico de la parte de un formato de celda, como darle como color y poner los bordes y todo a la tabla. Así que bueno, si quieren ir haciéndolo a medida que yo lo estoy haciendo. Acá se me fue un cosito que era clientes, otra. Bueno. Bueno, primero le voy a mostrar, por ejemplo, en esta tabla, cómo quiero combinar las celdas y que, por ejemplo, clientes aparezca arriba de todo esto. Es muy sencillo. Primero aprieto, bueno, clientes, y tengo que ver que se ponga el mouse en negrita. Cuando está en negrita es como que ahí me puedo desplazar en la fila. Así que, bueno, la aprieto. Esperen. Sorry. Aprieto. No, chicos, sorry. Aprieto así, en blanco. Si lo hago con la negrita, se me va a copiar en todo. Me equivoqué todo. Bueno, pongo combinar y centrar, y se me va a combinar y se va a poner ahí centrada la clientes. Y acá hago lo mismo con instalaciones. Después, bueno, por ejemplo, si quiero darle, poner los bordes, acá mismo, o también puedo hacer con clic derecho, y en formato de celdas también puedo hacer todo esto que estoy haciendo ahora. Para mí más cómodo usar acá arriba. Después, bueno, no sé, por ejemplo, le puedo hacer todos los que yo quiera, con distintos bordes tiene. Y también, bueno, los colores, les puedo poner en negrita, en cursiva, igual como en Word. Y después, no sé, quiero, qué sé yo, darle un color a la celda. Después, bueno, no sé, colorar la letra, cambiar el tipo de letra, también puedo hacerlo. No sé si, bueno, si lo están haciendo, y cualquier duda me preguntan. También puedo ajustar la celda, que esto como bastante es lo más cómodo que tiene, que solo con apretar en esta línea, por ejemplo, se aparece esas flechitas. Si yo le hago doble clic, se va a acomodar y me borra como los espacios que tenemos de más, digamos. Y bueno, eso es bastante también cómodo cuando tenemos una tabla muy grande, ajustarlo así, queda más chiquito y se ve como a veces más ordenado. O bueno, si también quiero lo puedo agrandar de acá mismo, y bueno. Y también puedo, por ejemplo, quiero que el texto esté en el medio, acá arriba, le aprieto y bueno, ahí también se ajusta. Bueno, eso era como lo más básico, digamos, de formato de celda. Lo otro que vamos a ver es la parte de funciones lógicas que tiene el Excel, que es como bastante lo más como cómodo que tiene, porque, por ejemplo, si yo quiero escribir del 1 al 100, no es necesario que lo escriba, entonces con solo las funciones que tiene Excel se van a hacer. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir, no sé, del 1 al 20, entonces pongo 1, 2, y selecciono esos dos números, y acá sí aprieto que se ponga el mouse en negrita. Entonces, bueno, ahí hago hasta el 20. Pero tengan ojo, o sea, si lo hacen con solo un número, lo va a copiar nada más, no va a hacer la secuencia, digamos. Y esto también no solamente lo hace con números, también lo hace, por ejemplo, con los días de la semana. Y bueno, por ejemplo, también selecciono,
con el mango en negrita y, por ejemplo, no sé, hasta el domingo. Y, por ejemplo, también si quiero poner acá el horario para hacer, por ejemplo, un calendario, lo que hago es, por ejemplo, poner, bueno, no sé, las 8 de la mañana que inicie y quiero que se ponga, por ejemplo, en hora y no como el número 8. Entonces, ¿qué hago? Aprieto clic derecho, me voy a formato de celda y pongo en hora. Entonces, bueno, acomodo la que yo quiera, por ejemplo, no sé, pongo la primera y le pongo aceptar. Pero el tema es que se va a poner 000. Entonces, ¿qué hago? Me voy acá arriba, en esta línea, y acá acomodo, por ejemplo, le pongo, no sé, de 0:08 de la mañana. Entonces, bueno, y después, por ejemplo, si yo lo desplazo, me va a desplazar solo 0:8. Entonces, por ejemplo, hago lo mismo de vuelta. Por ejemplo, quiero que sea, no sé, a las 8:30. Entonces, bueno, de vuelta, formato de celda. Pongo hora, aceptar. Uy, no, pare. A ver, lo voy a copiar y pegar mejor. Y acá mismo le cambio a 08:30. Entonces, bueno, ahora sí, selecciono esto y, no sé, lo hago hasta, no sé, hasta las 2:30 de la mañana. Y ahí ya como que armé el calendario. Y no tuve que escribir todos los números. Eso es lo bueno. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. No, por mi parte no. No. Todo bien. Joya. Todo bien. Y lo último que voy a dar es la parte de relleno inteligente, que, por ejemplo, no sé, quiero llenar esta tabla, y el problema que tiene, o sea, por ejemplo, no sé, quiero escribir, eso, laboratorio, y se llene toda la tabla. El tema es que si yo selecciono esto y hago lo mismo que antes, solo puedo seleccionar, digamos, o la fila o la columna. Entonces, para que se escriba en toda la tabla, lo que hago es, bueno, selecciono primero toda la tabla, escribo, eso, laboratorio, y presiono control y enter, y ahí se escribe en toda la tabla. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero borrar alguna de estas, solamente aprieto, por ejemplo, una de las que quiero borrar, presiono control y lo mantengo presionado, y entonces voy seleccionando, qué sé yo, esa, qué sé yo, así, las que yo quiera, y después solo aprieto suprimir y se van a borrar esas celdas. Y bueno, eso es bastante cómodo para cuando tengo una tabla bastante grande y no tengo que andar borrando una por una. Así que bueno. Cali, ¿puedo aclarar una cosa? Sí. Acá, que seguro lo saben, pero también sirve, por ejemplo, cuando estás en el navegador de archivos en la compu, si vos elegís una y pones control y otra al azar, te elige esas dos por más que estén separadas, como hizo ahora la Cali. Pero si vos elegís una y pones shift y después la segunda, te marca todo el rango entre medio, no solo las dos al azar. Entonces es distinto, tengan cuidado con eso. Ponele, si vos elegías la primera palabra, laboratorio, de arriba a la izquierda, y pones shift y elegís la última de abajo a la derecha, en tu compu no sé si es igual, Cali. No, pero, por eso no son las teclas para eso. Pero en las demás se te marca todo el rango entre medio. Ah, bien, entonces solo con control solo, o sea, si le prendo shift. No, O sea, eso, solo shift. Ah, solo shift. Claro. Bien. Pero en tu compu no estoy segura. Ok. Bueno, bueno, eso sería la parte mía. Yo ya estaría. Si tienen alguna duda que quieran hacer, si no, ya la Emi sigue. Cali, ¿cómo hacías para tener todo de nuevo? Perdón. Sí, mira, eso es todo. Seleccionás todo lo que quieras llenar, escribís, laboratorio, por ejemplo, y mantenés control y enter, o sea, los dos a la vez. Okay. ¿Lo probaste? No, ahora lo voy a probar, pasa que justo se me había cortado. Cualquier cosa avísame. Dale. Bueno. Emi, ¿seguís? O... No sé si... Sí. Dale.
Bueno, ¿ahí están viendo? No, ahí está. Sí, ahí se siguen. Un segundo. Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas herramientas para usar cuando trabajamos con tablas. Y bueno, lo principal sería que antes de trabajar con las tablas hay que aprender estos comandos que supongo que la mayoría ya lo sabe, pero por ejemplo, si nosotros tenemos esta tabla donde tenemos los nombres, las edades y el nivel de Excel de cada uno de los que está participando del curso, obviamente esto es inventado. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos duplicar esta tabla y llevarla a otra parte de nuestra hoja de Excel, nosotros la tenemos que seleccionar y para poder copiarla tenemos la opción de poner Control más C en el teclado, o si no, en el menú de inicio, en el portapapeles, tenemos esta tecla que también es para poder copiar la tabla. Entonces nosotros copiamos y se pone en línea punteada todo lo que nosotros estamos copiando y podemos seleccionar cualquier parte de nuestra hoja de cálculo y pegarla. La podemos pegar con Control más B del teclado o si no con la opción de pegar de acá del menú de portapapeles. Entonces también nosotros tenemos dentro del pegado, nosotros tenemos los pegados especiales que podemos buscarlos de acá del menú o si no podemos hacerlo con clic derecho. Y acá tenemos, entonces, por ejemplo, podemos pegar el pegado común, que sería que se pega la tabla como estaba antes, el pegado solamente de los valores, que no se pega como el formato, o sea, no se pega el color ni los recuadros, las fórmulas, lo da vuelta, etcétera. Bueno, entonces esas son todas opciones de pegado que por ahí se usan. Después tenemos, bueno, la opción de cortar la tabla, si nosotros queremos cambiarla de lugar y llevarla a otro lado, lo que tenemos que hacer es seleccionarla, y con Control X o con la tijerita acá arriba, la cortamos y la pegamos en otro lugar. Y si nosotros nos equivocamos, por ejemplo, y la pusimos en un lugar que no queríamos, podemos deshacer lo que hicimos anteriormente con Control Z. Bien, eso. Y después, otro comando importante sería que nosotros, por ejemplo, en esta tabla, que es la misma que esta, tenemos acá con un color, tenemos los títulos. Entonces, si nosotros queremos copiar este mismo color y dárselo a esta otra tabla, lo que hacemos es seleccionar esto y poner este pincelito que es el copiar formato. Entonces, nosotros apretamos esto y seleccionamos todas las celdas que queramos que tengan ese formato y obtenemos, o sea, el mismo formato. Bueno, esos son como comandos básicos para poder, para trabajar con las tablas. Bueno, después en la otra hoja, no sé si tienen alguna duda de eso, creo que casi todos lo saben usar. Todo bien. Bueno, bueno, después entonces ahora vamos a empezar a ver como las herramientas, algunas herramientas para usar en las tablas, que son bastante útiles. Y bueno, después vamos a seguir viendo otras más complejas, estas serían como dentro de todas las más simples. Bueno, la primera que vamos a ver es la herramienta de quitar duplicados. La herramienta de quitar duplicados sirve para cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una tabla, esta es chiquita, pero si nosotros tenemos una tabla muy grande, en la que nosotros, por ejemplo, hemos ido llenando todas las personas que se han inscrito al curso de Excel, puede ser que nosotros nos confundamos y que escribamos a la misma persona 2 veces. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos Almendra, Almendra, Juan Cruz y Pedro, los 3 repetidos. Entonces, esta herramienta se usa para poder controlar que eso justamente no nos haya pasado en una tabla que sea grande y no podemos ver toda la información que tenemos. Entonces, para usar esta herramienta, si lo pueden ir haciendo conmigo, así si no les sale me avisan. Entonces hay que seleccionar toda la tabla, incluyendo los títulos, digamos. Tenemos que ir al menú de datos, acá arriba, y buscar dentro de las herramientas la herramienta que puede servir como quitar duplicados o con ese dibujito. Depende de la versión de Excel que tengan. Entonces hacemos clic en quitar duplicados y vamos a ver que nos sale este cartel, que es importante que tengamos siempre marcado esta opción de mis datos tienen encabezados, justamente para que el Excel detecte que esta primera fila son los encabezados y que no es información dentro de la tabla. Entonces, sí o sí esto tiene que estar marcado y además acá nos salen los 3 nombres de las columnas que tenemos.
el nombre, la edad y el nivel de Excel. Entonces, básicamente lo que va a hacer Excel para poder quitar los duplicados es que primero va a fijarse en la columna de nombres. Entonces, va a ir por la columna de nombres y va a detectar 2 almendras. Entonces, al detectar eso, después pasa a la columna de edad y se fija si las 2 almendras tienen la misma edad. Y al tener la misma edad, pasa a la columna de Excel y se fija que tengan las 2 el mismo nivel de Excel. Y una vez que como las 3 cosas coinciden, elimina a una de las 2 duplicadas. Entonces, si nosotros, eso sería cuando tenemos las 3 tildes puestos. Si nosotros solamente queremos que nos elimine, por ejemplo, los nombres, o sea, solamente queremos tener una almendra de todas las que tengamos, podemos tener 30 y queremos solamente una, sacamos esta edad y el nivel de Excel que no nos estaría interesando y solamente dejamos el nombre. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacerlo con las 3 cosas, hacemos clic en aceptar y nos sale que un valor duplicado se quitó. Entonces vemos que solamente nos quitó el duplicado de Pedro, pero el de almendra de Juan Cruz no nos lo quitó. ¿A alguno se le ocurre por qué puede pasar eso? El de Juan Cruz en un punto, puede ser por eso. Claro, o sea, el de Juan Cruz tiene un punto, entonces, como al tener otro carácter más, no los detecta iguales, entonces no lo elimina. Entonces hay que fijarse bien de escribir siempre igual. ¿Y el de almendra? ¿A alguno se le ocurre? Claro, o sea, mucha gente cuando escribe, por ejemplo acá, al terminar de escribir, hace clic en espacio. Entonces, al hacer clic en espacio, o sea, ya tenés un carácter más en este nombre que en este, entonces no se va a eliminar porque no los detecta iguales, ¿no es cierto? Entonces, la herramienta de editar duplicados tiene ese problema de que si tenemos un espacio de más o un punto de más, no estaría funcionando. Entonces, para eso hay otra herramienta que se llama buscar y reemplazar. Entonces, la herramienta de buscar y reemplazar está en el menú de inicio, que a mí me sale como buscar y seleccionar, pero si no les puede salir como con unos binoculares que dice buscar y reemplazar. Y si no, la podemos poner con control y la tecla B alta en el teclado. Entonces, si nosotros hacemos clic en toda la tabla, podemos poner buscar y reemplazar. Y básicamente esta herramienta podemos usarla de 2 formas. Tenemos la parte de buscar solamente. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos buscar de toda la tabla, acá podemos ver todos los nombres fácilmente porque es chiquita, pero si nosotros queremos buscar de toda la tabla una persona exacta, por ejemplo, Virginia, nosotros vemos y ponemos Virginia, ponemos buscar y Excel nos va a mostrar todas las Virginias que tengamos dentro de la tabla. ¿Bien? Después, además de la opción de buscar, tenemos la opción de reemplazar. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos buscar todas las Virginias y decirle que nos las reemplace con Virgi, por ejemplo. Entonces, Virgi, le ponemos reemplazar todos y nos dice que ha hecho un reemplazo. Entonces vemos que nos cambia el nombre de Virginia por Virgi. Entonces, esta herramienta es útil, por ejemplo, con esto del problema de los espacios. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, es poner en buscar, poner un espacio. Y lo vamos a reemplazar con nada. Entonces, si nosotros ponemos esto, reemplazar todos, es importante que marquemos dónde lo queremos hacer, porque si no nos va a eliminar los espacios de toda la hoja de cálculo. Entonces, bueno, ponemos el espacio, eso, podemos reemplazar todos, y nos reemplaza todos los espacios. Entonces, ahora, supuestamente, si nosotros usamos la opción de quitar duplicados, nos va a eliminar a la almendra que tenemos de 2 veces. Sí. No hay forma, no. Después más adelante vamos a ver otra herramienta que es buscar B, que por ahí con esa se puede, pero de esta forma no se puede. O sea, sí o sí te va a eliminar todos los espacios que haga en lo que vos marques. No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿A todos les salió? Sigamos. Sí, salió. Buenísimo. Bueno, después vamos a ver otra herramienta que es la de ordenar datos. Bueno, básicamente la ordenar datos es lo que, como se llama, o sea, dentro de una tabla nosotros podemos ordenar los datos que tenemos. Por ejemplo, si queremos ordenar los nombres, puede ser de forma alfabética, de la A a la Z, o la edad de menor a mayor, etc. Entonces, la parte de ordenar datos está en el menú de datos.
en el menú de datos tenemos esta parte que dice ordenar. Entonces tenemos el botón de ordenar y tenemos una opción de ordenar de la A a la Z y de la Z a la A. Con esta herramienta hay que tener cuidado porque nosotros, para poder ordenar una tabla, sí o sí tenemos que seleccionar toda la información de la tabla. Porque si, por ejemplo, nosotros queremos ordenar alfabéticamente los nombres de las personas y seleccionamos solamente esta celda, nosotros ponemos ordenar de la A a la Z, por ejemplo, sin importar esto, nos lo va a ordenar de esta forma. Entonces ahora vemos que cambiaron solamente los nombres, pero no cambiaron ni la edad ni el nivel de Excel. Entonces, o sea, ahora pasó, no sé, Lucía antes tenía 25 años y ahora pasó a tener 20 y cambió su nivel de Excel y se cambió toda la información y, o sea, estaría mal esto. Entonces, sí o sí, para poder ordenar una tabla hay que seleccionarla completamente. Entonces, seleccionamos toda la tabla y podemos ir a la opción de ordenar. Entonces, dentro de la opción de ordenar, esto también es importante que esto tiene que estar tildado, que la primera fila son los encabezados para que no nos la ordene alfabéticamente ni nos la mueva de ahí. Entonces tenemos ordenar por, entonces podemos ordenar por nombre, por edad o por nivel de Excel, que serían nuestros 3 títulos de encabezado. Y dependiendo de lo que nosotros pongamos acá, vamos a poder ordenar, por ejemplo, alfabéticamente, de menor a mayor, etc. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ordenar por nivel de Excel, podemos poner ordenar por nivel de Excel, acá, bueno, por los valores que tenemos en la celda. Esto puede ser por los valores que están en la celda, o sea, lo que está escrito en la celda, o si no, también puede ser por el formato que tenga la celda, también podemos ordenarlo. Y después acá lo ponemos que se ordene, puede ser de la A a la Z, de la Z a la A, o podemos crear una lista personalizada. Entonces hacemos clic en lista personalizada, y acá, bueno, acá yo la tengo, pero lo que tendremos que hacer es agregar la nueva lista. Entonces nosotros queremos poner básico, ponemos las 3 opciones que queremos tener, básico, intermedio y avanzado, todo separado con comas. Entonces hacemos clic en agregar esta lista nueva, se agrega a las listas personalizadas, la seleccionamos y ponemos en aceptar. Entonces ahí nosotros estaríamos ordenando a toda esta tabla por el nivel de Excel. Entonces ponemos aceptar y nos ordena primero todos los básicos, todos los intermedios y todos los avanzados. ¿Bien? Después, otra opción que hay que sería más avanzada es que dentro de ordenar, nosotros tenemos este ordenado por nivel de Excel. Pero también podemos agregar un nivel de ordenamiento. O sea, luego de ordenarlo por nivel de Excel, le vamos a decir al Excel que lo ordene por edades. Entonces, dentro de todo el nivel de Excel básico, me va a ordenar por ejemplo, de las edades de menor a mayor. Entonces, hacemos clic y nos lo ordenaría de esta forma. Bien. Emi, una pregunta que puede dar Sí. solución. Cuando vos creas la lista, ¿sí o sí es necesario poner coma, espacio? Si yo pongo coma, o sea, básico, Sí, coma, sí, coma con espacio. ¿me lo toma o no me lo tomo? Creo que no. Coma con espacio, creo que tiene que ser sí o sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, a mí. Bueno, después otra herramienta es la herramienta de los filtros simples. La herramienta de los filtros, bueno, es básicamente para filtrar la información que tenemos dentro de una tabla. Entonces podemos decirle que nos muestre solamente los que tienen nivel de Excel básico, los que tienen intermedio o un determinado rango de edades, etc. Entonces lo que se hace es seleccionar el encabezado, o sea, lo que nosotros queremos filtrar, y dentro del menú de datos tenemos este botón que se llama filtro. Entonces se aprieta y vemos que salen como unas flechitas en cada uno de los títulos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos filtrar por nivel de Excel, o sea, acá nos estaría mostrando todo porque está tildado avanzado, básico, intermedio. Pero si nosotros queremos que solamente nos muestre, por ejemplo, los intermedios, destildamos básico y avanzado y nos muestra solamente los intermedios. Bien, entonces, vemos que esta información está filtrada porque ahí, en vez de tener una flechita, tenemos como el signito del filtro. Bien. Y para sacar este filtro, lo que volvemos a hacer es clic en el filtro. Después, bueno, podemos filtrar de nuevo.
por ejemplo, por edades. O sea, podemos filtrar solamente las personas que tengan 18, 19 años, por ejemplo. Destildamos todas las otras. Destildamos todas las otras y nos queda solamente las de 18 y 19 y nos muestra eso. Bien. Bueno, y eso básicamente sería para, bueno, filtrar información dentro de una tabla que sea muy grande y que nosotros no estemos viendo a todas las personas que estén inscritas en el curso de Excel, ¿bien? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? A mí se me cortó, Amy, ¿le podés volver a mostrar rápido? Sí, no hay problema, güey. O sea, vos tenés que marcar lo que vos querés filtrar, marcás el encabezado, ¿no es cierto? Haces clic en el filtro y te salen estas 3 flechitas. Entonces, si vos desplegas las flechitas, bueno, acá puedes ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, y te salen estas opciones de acá abajo. Entonces, vos podés, como estás tildado, seleccionar todo. Acá en la tabla te sale toda la información, pero vos podés solamente querer que te muestre los de nivel avanzado, por ejemplo. Entonces, destildas básicos y destildas intermedios, y la tabla solamente te muestra los avanzados. Y esa cosita de ahí, que es como un filtro, te muestra que está siendo filtrada la tabla, o sea que no está mostrando toda la información que tiene. Y bueno, para poder sacarlo, le haces clic de nuevo en el filtro. Y bueno, después, además hay otros filtros, por ejemplo, que acá son filtros de texto, entonces nosotros podemos decir que nos filtre por una palabra, o sea, por una palabra que sea igual, o porque una palabra que no sea igual, o que comience por una letra, que termine con una letra, bueno, etcétera. Hay un montón de filtros que se pueden usar. Y estos, bueno, serían un poco más avanzados. Bueno, ¿a alguien no le salió? ¿O algo tiene alguna pregunta? No, ahí salió, gracias. A mí Buenísimo. me está funcionando el ordenar por edad, por ejemplo, cuando le agregabas un... O sea, una vez que ordenás el nivel de Excel, de básico a... En la parte de ordenar. Claro, después lo volvés a ordenar por edad y no se me queda. No sé A si ver. a vos te salió. Sí, mira. Ahora hacerlo de nuevo, mira. O sea, selecciona toda la tabla, anda a la parte del botón de ordenar De ordenar, y tenés ordenar por nivel de Excel. sí. Agregaste Y el luego básico, intermedio, avanzado. sí, eso sí. Y Eso después puede. pones agregar nivel. Claro, y ahí te sale el de abajo. Luego Claro, por... pones edad y, Ujú. de menor a mayor. Y ahí te dice, o sea, te dice ordenar por nivel de Excel, luego por edad. Claro, y ahí cuando le das a aceptar, no se me ordena. O sea, ¿No? no, e incluso a vos tampoco se te ordena, ¿o no? Sí, mira, o sea, básico, o sea, dentro de todos los básicos, tengo primero uno que tiene 20, otro que tiene 21, otro 23 y otro 23. A ver, para. Sí. Sí, no, está bien, estoy flasheando, perdón. ¿Está bien? Sí. Capaz, no se te movió porque ya estaba ordenado, capaz. Claro. Sí, No, sí, me parece que vos perfecto. estabas buscando, o sea, edad ordenada del todo y no dentro de cada rango de nivel de Claro, Excel. sí. Claro, no. O sea, eso es porque primero ordenaste por nivel de Excel, sino solamente tendría que ser Claro, por edad. va de derecha a izquierda, sí. Ujú. Bien, joder, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo? No, Amy. Bueno, entonces ahora otra herramienta que vamos a ver es la variación de datos. La validación de datos básicamente es para cuando nosotros hacemos una lista, un listado, por ejemplo, como este de personas o de lo que sea, y que sirve mucho para cuando a ese mismo listado lo utilizan muchas personas, o sea, muchas personas pueden editar ese mismo listado. Entonces, lo que hace la validación de datos es que especifica, o sea, qué tipo de datos nosotros podemos escribir en una celda. Entonces, por ejemplo, especifica que para toda esta celda solamente se pueden escribir números. No se puede escribir, ya que venga alguien y se equivoque y ponga el nivel de Excel en donde era en la edad. Entonces me queda acá una palabra. Entonces, como que ordena eso para que la tabla quede ordenada. Y además también, por ejemplo, lo que hace es, si por ejemplo nosotros estamos escribiendo acá a una persona, por ejemplo, Federica, ponemos, cuando nosotros ponemos la edad, nos equivocamos y ponemos, por ejemplo, 222 en vez de 22. Claramente Federica no tiene 222 años y esto estaría mal.
Entonces, lo que se hace mucho es que o sea, se hace esta validación de datos, o sea, se tiene que marcar toda la, o sea, toda la columna de la edad, se va al menú de datos y este iconito es el de la validación de datos. ¿Bien? Entonces se hace clic y vemos que en todas estas celdas está permitido poner cualquier valor. Entonces nosotros podemos restringir esto a, por ejemplo, un número entero, un número decimal, una lista, una hora, lo que nosotros queramos, o personalizarlo como queramos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner un número entero, y acá puede ser que los datos estén entre, que uno sea mayor que, mayor o igual, lo que nosotros estemos buscando. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos, por ejemplo, que el curso de Excel es para mayores de 18 y como máximo se podrían inscribir gente de, no sé, 60 años. Entonces, a esto ya lo hemos configurado así. Después tenemos otra pestaña que es el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es lo que me va a salir cuando yo me coloque sobre la celda para poder escribir esa celda. Entonces, lo que hacemos es ponerle un título, por ejemplo, escribir número, y en el mensaje ponemos entre 18 y 60 años. ¿Bien? Y después tenemos el mensaje de error. El mensaje de error es lo que me va a salir, el cartel que me va a salir de advertencia cuando nosotros estemos poniendo un número mal. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, pongamos de 100 años o 222 años, como acá. Entonces, por ejemplo, le podemos poner lo que queramos, error, no sé, escribí bien, qué sé yo, lo que sea. Y ponemos a aceptar. Entonces, toda esta columna ya nos queda validada. Entonces, cuando nosotros queremos escribir un nuevo dato, nos sale este cartelito que dice escribir número entre 18 y 60 años. Entonces, ahora nadie se podría equivocar cuando vaya a rellenar esta lista. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos escribir 100, vemos que nos sale este cartel y que no nos va a dejar escribir ese número. O sea, por más que nosotros pongamos reintentar, no nos va a dejar nunca escribir ese número. Ni siquiera una palabra, nada. Bueno, entonces esto generalmente se hace antes de hacer la tabla, o sea, ya se marca toda esta columna y ya se valida. Pero si nosotros ya hemos hecho la tabla y queremos como verificar que eso esté bien, lo que se puede hacer es marcar toda la columna y dentro del menú de validación de datos hay una flechita y acá me dice rodear con un círculo los datos no válidos. Entonces si yo aprieto eso, se va a tardar un segundo, y me va a marcar los datos que yo ya tenía escritos y que con un círculo rojo que no corresponden a la validación de datos. Entonces, de esa forma, si yo tengo una tabla ya escrita y no la quiero volver a escribir, puedo ver en dónde me equivoqué según lo que yo ya había dicho que había que escribir en esas celdas. ¿Bien? ¿A todos les salió bien? Sí. Híjole. Sí. Bien. Bueno, y después, bueno, para sacar esos círculos rojos, pueden borrar los círculos directamente. Bien. Bueno, y la última herramienta que vamos a ver es la de crear listas, que es muy útil para cuando se crean formularios o listas, o por ejemplo, cuando nosotros nos inscribimos a alguna cosa, que vieron que nos sale como en el formulario de Google, por ejemplo, el país nos dice y nos da una flechita que nosotros podemos poner Argentina, Chile, Brasil, etcétera. Nosotros no podemos escribir Argentina, o sea, solamente nos dan esas opciones. Entonces, el Excel tiene una opción para hacer eso y se usa, por ejemplo, en este listado, no es muy útil, por ejemplo, usarlo en el nombre, porque en el nombre vamos a tener miles de nombres y no nos sirve, ni tampoco en la edad, pero sí en el nivel de Excel, porque es una columna en la que vamos a tener palabras repetidas, o sea, solamente podemos ingresar los datos de básico, avanzado o intermedio. O, por ejemplo, podríamos poner otra columna de dirección o departamento donde vive y poner los departamentos del Gran Mendoza y ahí marcar, o sea, cada uno puede marcar cuál es el suyo. Entonces, esto se usa para que no tengamos que estar escribiendo cada vez que queramos escribir básico, intermedio, avanzado, o para que tampoco hayan errores y que siempre la palabra básico, intermedio y avanzado esté escrita de la misma forma, ya que si no está escrita de la misma forma, por ahí puede traer problemas por ejemplo, para el quitar duplicados. Entonces, lo que vamos a hacer para crear esa lista, bueno, vamos a borrar esto, seleccionamos todas estas celdas y ponemos el botón de suprimir, y ahí se borran todos los datos. Si ponemos el botón de borrar, solamente se va a borrar el primero, así que el botón de suprimir.
Vamos a marcar toda esta columna. Vamos a ir al menú de datos y a la parte de variación de datos que ¿dónde está? Acá, a la misma que recién es. Y en este caso, en vez de poner como recién que pusimos un número entero, lo que vamos a hacer, vamos a poner una lista. ¿Bien? Entonces, una lista que nosotros tenemos que ponerle acá, escribirle qué es lo que nosotros queremos ver en esa lista, o sea, qué opciones nosotros tenemos que tener para llenar todas esas celdas. Entonces, en este caso vamos a poner básico, intermedio y avanzado, y en este caso tenemos que separarlo sí o sí con punto y coma, si tenemos la versión de Excel en español, y creo que en la de inglés es con coma solo, así que fíjense si no le sale con una, tiene que ser con la otra, pero seguramente va a ser con punto y coma. Entonces escribimos las 3 opciones, básico, punto y coma, sin espacio, intermedio, punto y coma, avanzado. Entonces ahí nos queda, bueno, podemos ponerle si queremos el mensaje de entrada o el mensaje de error, no, acá en esta parte no es tan útil, y le ponemos a aceptar. Entonces ahora vemos que cuando nosotros vengamos acá a rellenar esta columna, nos sale una flechita acá al costado. Entonces nos da para poner como opción básico, intermedio o avanzado. Entonces, sí o sí podemos poner estas opciones, no podemos venir y escribir en la cosa, no nos va a dejar escribir, ¿bien? O sea, nos va a dar como un error cuando queremos escribir. Entonces ahí podemos ir rellenando la lista y no tenemos que ir escribiendo cada vez que tengamos que rellenar el nivel de Excel. Y bueno, eso, nada más. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre cualquiera de lo que vimos? No, no. No, tampoco. Por mi parte no. Todo clarísimo. Muy bueno, me entendió todo en sí. Me siento re Buenísimo. pro con lo de la lista, mal. ¿Qué? Me siento re pro con lo de las listas. Sí, está bueno, son herramientas que por ahí con una tabla tan chiquita no se ve que sea tan útil, pero cuando es una tabla grande está bueno. Sí, yo lo he hecho en el de Drive, también se puede hacer, lo de la lista. Ujú. Una pregunta, ¿vamos a ver en alguna clase de tablas dinámicas? Tal vez en la última, Ajá. estamos viendo, pero sí, puede ser que hagamos lo básico de tabla dinámica. Ujú. Genial. Bueno, uno tiene una sugerencia o algo que nos Claro. diga. Algo más que agregar o sacar. Ya,